Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de culpa y frustración espiritual. Luchan con el mismo pecado durante años y se sienten condenados, débiles, impuros. Intentan dejar de fallar, pero no pueden. Prometen a Dios que van a cambiar y ayunan y oran y hacen pactos, pero terminan cayendo en el mismo lugar. Y entonces se preguntan, ¿por qué sigo fallando si lo estoy intentando con todas mis fuerzas? Y lo que pasa es que la mayoría de los creyentes siguen pensando que la victoria sobre el pecado se obtiene a través del esfuerzo personal. Todavía piensan que deben mejorarse para que Dios los acepte, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que ya tú fuiste aceptado. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya tú eres acepto en el amado, en Cristo, tú eres aceptado por Dios, así que no tienes que preocuparte de hacer cosas para que Dios te acepte. Déjate de esa mentira. Ok, punto número 1. En Cristo ya somos entonces aceptados y en Cristo ya somos perdonados. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. En Hebreos capítulo 10, verso 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión o perdón de pecado, no hay más ofrendas por el pecado. Así que en Cristo fuimos entonces aceptados. En Cristo fuimos entonces perdonados. Y en Cristo fuimos hechos justos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, no tenemos que andar haciendo esfuerzo, mis amados hermanos, tratando de portarnos bien. ¿Para qué? Para ser justos delante de Dios. Tratando de portarnos bien. ¿Para qué? Para ser aceptados por Dios. Tratando de portarnos bien. ¿Para qué? Para que Dios perdone nuestros pecados. Ya todo eso fue listo, fue hecho y nada ni nadie le puede añadir ni le puede quitar. Recuerda que el pecado ya no tiene autoridad legal sobre tu vida. La cruz del Calvario no fue simbólica, fue un acto legal y espiritual definitivo. Listo. Cuando Cristo murió, tú moriste con Él. Cuando Él resucitó, tú resucitaste con Él. Y esa es la clave verdadera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no se trata de mejorar tu viejo hombre. Voy a tratar de cambiar, voy a tratar de mejorar. Eso no se trata, eso no es Evangelio. Se trata de que tu viejo hombre ya fue crucificado, listo. No es que lo voy a crucificar, todos los días tengo que vivir crucificado. No, ya tú fuiste crucificado una vez, ¿ok? Una sola vez juntamente con Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 14 en adelante, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia.
hablo como humano por vuestra humana debilidad. El verso 20 dice, porque cuando eras esclavo del pecado, erais libre de la justicia. Verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira cómo dice bien, escuche bien, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santidad es un fruto, no tiene que ser una apariencia, tú no tienes que andar inventando de vestirte así o asado, sancochado. ¿Me está entendiendo? No, hermano, que no te puedes rasurar. A otro, primero las mujeres no se pueden rasurar, nada. Y según los hombres no pueden tener barba. O sea, unas cosas locas, eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad es fruto, escucha bien, tu santidad es un fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Primero Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. No es que tú te santifiques, no, tú no te puedes santificar. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 13, verso 23, ¿cambiará el etíope su piel o el jaguar sus manchas? Así vosotros podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Tú no puedes hacer lo bueno ni que quieras. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. Entonces, hermano, ¿para qué sigues luchando y sufriendo y peleando contra el pecado y contra la carne? Déjame decirte que no vas a poder, es Jesucristo. Si te llamó y si Jesucristo vive en ti, el Dios de paz, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:23, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea irreprensible hasta la venida de el Señor. Así que no eres tú el que te vas a santificar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Aquí dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, no por apariencia. No, varón, yo soy santo, tú no ves cómo ando yo con la Biblia bajo el brazo. ¿Me estás entendiendo? Tú no viste cómo yo hablo. Aleluya, donde llego, viste, porque soy un hombre de Dios, soy un varón de Dios. Olvídate de esa mentira. Así que no es por apariencia, haciendo esfuerzo para crear una falsa santidad. ¿Ves? Por eso es que luchan y todo el tiempo están metidos en lío. Mira, el mundano los caza. A los evangélicos, esos que son religiosos, legalistas y rajatabla, los caza. Los mundanos lo están pillando. Cuando fallan, los mundanos se le van encima. Vete, que evangélico. Tú lo que eres un loco. Lo que eres un bicho, un diablo, más. Prefiero ser como soy. Dice, pero ¿por qué es eso? Porque aquellos que se la dan de súper santo, fingiendo una santidad que ellos mismos se inventan, haciendo esfuerzo para aparentar algo que no son. Sé tú, disfruta la libertad con que Cristo te llamó, sé tú. Y el cambio se produce endógenamente, de adentro para afuera. Y empieza a haber un cambio, pero no es un cambio fingido. Es un cambio que viene genuino, pero es creado por el Espíritu Santo de Dios. Así que el viejo tú ya fue crucificado. Ya no existe. Ya no es parte de tu identidad. Y si tú no entiendes esto, seguirás viviendo como si todavía estuvieras bajo condenación. ¿Ves? Pensarás que estás en una lucha constante para vencer algo para vencer algo que ya está vencido. Algo que ya fue vencido. ¿Qué? El pecado, la carne. Cristo lo venció en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, tú también. Recuerda que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así tú también, ¿tú fuiste muerto en qué? En la carne. Entonces, ¿por qué la carne se enseñorea de ti todavía? Porque te engaña. Porque tú no has comprendido la verdad. Y tú luchas con tu propia fuerza, desde tu propio yo, tratando de acomodar, de mejorar al viejo hombre. Yo antes era malo y ahora estoy tratando de comportarme. Estoy mejorando. Falso, mi hermano. Aquí no hay ninguna mejoría. El viejo hombre no lo mejoran. El viejo hombre lo mataron, lo eliminaron. Ya no existe, ya no vive. El viejo tú ya murió, ya desapareció. Tienes que entender eso, porque si no, el diablo mismo, el enemigo te engaña. Te dice, tú sabes que tú eres malo y tú escuchas y obedeces. Escuchas y obedeces una voz que no debes escuchar ni obedecer. Escuche bien. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que con Cristo fuimos juntamente eliminados en una cruz, pero también fuimos sepultados. Y luego fuimos también resucitados. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, hermano. Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Ya las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué tú sigues luchando contra tu viejo hombre? Te tiene engañado el enemigo porque no has entendido, no has comprendido, no has tenido revelación profunda de la palabra. Escucha bien, tú estás luchando contra un fantasma. Te lo voy a explicar. Dice el verso 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuche bien, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más nunca de Él. ¿Ok? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, una sola vez. No hay que estar muriendo todos los días. Porque Cristo murió una sola vez por todas. Así que tú fuiste muerto con Cristo. Y Cristo resucitó una sola vez. Ya tú estás resucitado. Ya tú tienes vida en Cristo. Ya tú vives para Cristo. Ya tu viejo hombre fue crucificado, fue muerto una sola vez. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Vamos a seguir leyendo para que usted vaya entendiendo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Cuando tú mueres al pecado, hermano querido, escuche bien, mueres al pecado. El pecado sigue echando bromas, pero si tú moriste para el pecado, tú moriste para el pecado. ¿Por qué tú le haces caso si tú estás muerto? Un muerto no hace caso, chico. Vaya a una funeraria y háblale al que está muerto. Y dígale, mira, préstame atención, haz lo que te digo, para que tú veas que no te va a hacer caso porque está muerto. Bueno, tú estás muerto al pecado. El pecado viene y te dice, pelea, discute, habla lo que sea, chismea, lo que sea. ¿Por qué le haces caso si tú estás muerto? Porque tú no has entendido eso. Él te engaña. Mira, tú no estás muerto nada. Tú sigues siendo mi esclavo, te dice. Y cuando él te habla, tú le obedeces. Eso es todo. Pero si tú lees la Biblia y tú dices, no, yo no te voy a escuchar a ti, tú me estás hablando, pero ¿sabes qué? Yo estoy muerto para ti. Eso es lo que tú tienes que aprender, a tener una nueva vida en Cristo. Yo voy a vivir ahora, ya no vivo para el pecado, ya no vivo para la carne, ahora vivo para Cristo. Por lo tanto, yo tengo que identificar cuando esa voz del pecado, de la carne, me susurra. ¿Viste cómo te dijeron? No te respetan. ¿Viste cómo te hablaron? ¿Qué te parece? Y eso que tú eres un siervo de Dios, páralo ahí, fórmale su zaperoco para que respete. Esa es la carne, papá. Porque cuando yo soy muerto, yo no le voy a hacer caso. A mí no me interesa lo que tú digas, piazo de carne. Tú sabes que yo estoy muerto para ti y yo no te obedezco. Si le obedezco, me engañó. Ella todavía me hace creer que yo sigo vivo para ella y me habla y yo le obedezco. Pero si no le escucho, porque yo soy muerto para ella, diga lo que diga, grite, así se manifiesten sus obras, brinquen, no la voy a obedecer. Eso es lo que tú tienes que hacer, pero tienes que saberlo. Eso no es de sentimiento. Ay, hermano, ¿qué siento? ¿Sabes lo que tú vas a sentir? Ganas de hacer lo malo a cada rato, porque ella te habla. Pero si tú moriste, ¿verdad? Moriste al pecado, moriste a la carne, entonces ¿por qué le obedeces? ¿Qué te engaña? Seguimos leyendo. Dice el 11, así también vosotros, considerados muertos, escuche bien, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate, escucha lo que dice, considérate muerto al pecado cuando el pecado te hable, porque habla, y bastante que habla, pero considérate muerto. No, porque yo hace 2000 años, acuérdate de eso, cuando Cristo murió, a mí también me eliminaron. Así que yo soy muerto al pecado y vivo para Cristo. Pero el pecado te va a seguir hablando. Si lo escuchas, te engañó. Le obedeces
y fallaste. Y sigues viviendo una vida donde tratas de luchar con tu propia fuerza por algo que ya Jesucristo hizo desde hace rato. Yo no sé si usted está entendiendo, pero esto es espiritual profundo. Espero que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Ves? En nuestro cuerpo mortal aquí no reina sino Cristo. En mi cuerpo no puede reinar el pecado sino Cristo. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Dónde está? En los pensamientos. Concupiscencia significa pensamiento. Te vienen los pensamientos del pecado, de la carne a la mente, y a veces no lo pensamos dos veces cuando ya estamos ejecutando la mala idea que nos dio el pecado y la carne en nuestra mente. Incluso de cosas que no fueron ni siquiera así, sino que simplemente te imaginaste y saliste a decir lo que tú pensaste que, porque le creíste ¿a quién? Al pecado que vive en ti, que es la carne. Ok. Dice que tampoco presentéis entonces vuestros cuerpos o vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, dice la Biblia. En el versículo 15, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios, que es la gracia. Así que cuando tú vas, ¿verdad, hermano, a un velorio, de verdad, tú vas y le das órdenes al difunto, él no te va a hacer caso porque él está muerto. Si tú estás muerto, no le hagas caso si tú estás muerto al pecado. Ahora, si tú no estás muerto, bueno, entonces tú no eres cristiano porque no fuiste crucificado con Cristo juntamente. Y lamentablemente tampoco has sido sepultado y tampoco has sido resucitado. ¿Ok? Pero si tú eres un cristiano genuino, de corazón, significa de que ya tú fuiste muerto juntamente con Cristo fuiste sepultado, juntamente con Cristo resucitaste, entonces ya tú moriste al pecado, ya no debes obedecerle, así él te diga lo que te diga. Amén. Entonces el enemigo, si tú no conoces esto, si tú ignoras esto, el enemigo utilizará esa ignorancia para mantenerte en esclavitud. Romanos 6:6 lo dice clarito. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire bien, nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo, nuestro viejo tú, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Entonces Dios no está esperando que tú crucifiques tu carne, tú mismo. No, sino que Él ya lo hizo hace 2000 años por ti. Tú solo tienes que creer en lo que ya fue hecho. Cuando tú entiendes que estás muerto al pecado, ya no necesitas resistirlo con fuerza de voluntad ni nada de eso. Solo tú lo que necesitas es recordar quién eres ahora en Cristo Jesús. El primer paso para vivir en libertad no es cambiar tu comportamiento, sino cambiar, lo que tienes que cambiar es tu comprensión. ¿Ves? Mientras sigas creyendo que tu viejo yo sigue vivo, ¿verdad? Seguirás respondiendo a sus manifestaciones y luchando contra ellas. Recuerda, hermano, la Biblia no te llama a luchar contra tu vieja naturaleza, sino a reconocer que ya tu vieja naturaleza ha sido crucificada. Eso es lo que tú tienes que hacer. Romanos 6:6 lo dice clarito. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que tu vieja naturaleza pecadora ya fue juzgada, ya fue condenada, ya fue ejecutada en la cruz. ¿Verdad? Tu carne, recuerda eso, no te enferma. Tu carne no está dormida. Tu carne no está muerta. Y por eso tú no necesitas pelear contra ella. Lo que necesitas es ignorar su voz y vivir desde la nueva naturaleza que te fue dada en Cristo. Pero hay muchos creyentes que se enferman o se esfuerzan por reformar al viejo hombre, modificando ¿qué? Su conducta, controlando emociones y resistiendo deseos con fuerza humana. Y cuando falla, sienten que deben volver a comenzar nuevamente desde cero. Lo que muchos no comprenden
es que ya no son esas personas que están tratando o intentando cambiar. Es un error pensar de que tú estás cambiando tu vieja naturaleza, porque ya tú no estás en un proceso de hacerte mejor. Ya tú fuiste hecho nuevo. No es que estás en un proceso de mejorar como cristiano, como persona, como ser humano. Estoy mejorando. No, ya tú fuiste hecho nuevo. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, todas. El problema es que muchas personas no viven como nuevas criaturas, ¿verdad? Porque no piensan como nuevas criaturas. No se consideran muertas al pecado y siguen actuando como si tuvieran que reprimir la carne a diario por disciplina y culpa. Pero Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que creamos lo que Él ya declaró sobre nosotros y que nos veamos como Él nos ve. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, tú fuiste clavado con Él. ¿Ok? Y esto no es metáfora, esto es un hecho completo y no gradual. No es que poco a poco que vas a morir, ya tú moriste, mi hermano querido. Así que no se trata de que tú algún día vas a morir. Ya moriste, ya moriste. ¿Estamos claros? Entonces el pecado puede gritarte, pero no puede obligarte. El pecado solo puede convencerte si tú aún crees que eres su esclavo. Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y eso significa que la justicia que tú tienes ahora no depende de tus obras. ¿Ves? Religiosos, legalistas que creen que por lo que hacen, eso los hace justos delante de Dios. Eso es falso, mi hermano. Tu justicia no depende de tu obra, depende de tu muerte con Cristo. La deuda ya fue saldada, no hay cargos pendientes. El pecado no puede acusar a un hombre muerto y tú estás muerto en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué muchos cristianos siguen luchando como si estuvieran vivos al pecado? Porque han creído una mentira. Y toda práctica sostenida nace de una creencia. Si tú crees que eres débil, vas a vivir como débil. Si crees que tú eres un esclavo, vas a vivir como un esclavo. Pero si tú crees que eres libre, vas a vivir como un cristiano. Amén. Entonces la verdadera transformación del creyente no ocurre en la voluntad, hermano, sino en la mente. Es allí donde Dios quiere alinear tu pensamiento, ¿verdad?, con tu posición espiritual. Tú tienes que saber que Efesios 4:23-24 nos dice que debemos ser renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que el nuevo hombre ya existe. No tienes que crearlo, ya existe, solo tienes que creerlo. No tienes que crearlo, solo tienes que creerlo. Tú eres un nuevo hombre, eres nueva criatura. Amén. Entonces muchos cometen el error de orarle a Dios para que mate su carne. Pero ya Dios no puede hacer lo que ya hizo. Dios te dice, ¿por qué me pides lo que ya yo te he dado? Ya Dios te mató en la cruz hace más de 2000 años. Juntamente con Cristo tú fuiste muerto. Entonces, ¿para qué le pides que te mate tu carne? Otros le piden, Señor, perdona mis pecados. Pero ¿por qué me pides lo que ya yo he hecho? Cristo, dice Efesios 1:7, cuando derramó su sangre, la sangre que él derramó es para el perdón de nuestros pecados. Hermano, pero es que todos los días tengo que pedir perdón. Ah, bueno, siguen eso. Clámale a Dios que te dé la sabiduría, que te dé la revelación, que te dé el entendimiento, para que aprenda que cuando el pecado o la carne te susurra, no lo escuche, no le obedezca. Lo vas a escuchar porque siempre te va a hablar, pero no le obedezca. ¿Y cómo te viene? Con pensamientos? Hay pensamientos que de repente a mí no me cuadran. A veces veo gente que no me cuadra, pero eso no es don de discernimiento. Si fuera el don de discernimiento, está bien, estoy claro, porque yo soy un hombre que ayuno, un ejemplo, oro, y estoy claro que tengo un don de discernimiento y puedo saber que Dios me está hablando. No. Ese es el don de la sospecha, que tiene la carne, que te dice, pendiente con ese hermano, ese no es evangélico nada, pendiente con ese hermano, ¿qué tal? Hermano, no obedezcas a esas locuras, cállate la boca, no hables, trata de callar menos, de callar más, de no abrir tanto el pico, porque a veces lo que dice viene ¿de dónde? De una manifestación de la carne, y le obedece, le hace caso, aprende a discernir tú mismo, en tu espíritu.
Señor, ¿eres tú que me estás diciendo esto? Y pregúntele a Dios. La Biblia dice, probar los espíritus. No es que es dude, eso no es duda. Probar los espíritus para ver si son de Dios. Amén. Ok. Entonces, Él no va a volver a crucificar tu vieja naturaleza. Él ya lo hizo en la cruz. La cruz entonces no es un símbolo, es una ejecución legal del viejo tú. Y cuando Cristo se levantó, Él no lo hizo con el cadáver del viejo hombre. Él se levantó en vida nueva y tú te levantaste con Él en vida nueva. Colosenses 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Así que tú no estás tratando de matar tu carne, hermano. Déjate de ese engaño. Tienes que reconocer que ya tú no vives bajo su control. Ya tú no vives bajo control de la carne, sino bajo control del espíritu. Ya no estás en Adán, ya estás en Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que cuando la tentación se presenta, tú no tienes que reprenderla con fuerza, solo tienes que recordar que la carne no tiene poder sobre ti porque tú estás muerto para ella. Según Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y por qué hay evangélicos parejos viviendo en pecado? Porque se dejan engañar por la carne. Ellos no saben que ya nosotros somos muertos. No le obedezca. Ella te va a hablar, pero no le obedezca. Ya tú eres muerto al pecado. ¿Me estás entendiendo? Y si tú eres muerto al pecado, ¿por qué tienes que obedecerlo? El pecado te va a hablar. Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no era hacerlo. ¿Qué le pasa a él? Él decía en el versículo 7:24, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, Jesucristo en la cruz, ¿ok? Te libera del pecado. Ahora, el pecado sigue hablando. Le hablaba a Pablo, a un anciano y ungido por Dios. No te va a hablar a ti. Claro que te habla. Lo que pasa es que Pablo no le obedecía porque él sabía, y lo está explicando, que ya él había sido muerto y un muerto no hace caso. Vuelvo y te repito, anda a una funeraria y dile a un muerto que estén velando, o no te va a hacer caso porque está muerto. Así tú también estás muerto al pecado y a la carne. No puedes hacerle caso. ¿Y por qué le haces caso? Porque le haces caso, porque te engaña. Entonces lo que tienes que aprender, lo que dice la Biblia, y discernir si eso viene de Dios o viene de la carne. Porque acuérdate que la mente es el campo de batalla donde llega toda la información. La que viene de quién? Del cielo. La que viene de quién? Del diablo y sus demonios. Y la que viene también de tu propia carne. Pero tú eres el que debe saber que ya tú estás muerto a la carne y a sus deseos. Entonces muchas personas están bastante equivocadas y muchos viven una vida religiosa, ¿verdad? Religiosa e intensa. Tratan de evitar errores y no descansan en saber que ya el error fue juzgado y que tú fuiste justificado en Cristo. Así que el viejo tú no necesita mejoría, él necesitaba, era una tumba y ya la recibió. Está muerto. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Estamos claros? Amén. Y entonces una de las mentiras más comunes en la vida cristiana es la idea de que uno debe merecer la bendición de Dios. ¿Ves? Por eso tú ves un poco legalistas religiosos que se portan bien, hacen todo bonito, ¿ves? Quieren hablar chévere, todo, tratan de vivir una vida como unos muñequitos hermosos. Sí, eso es religión, eso es una falsedad. Ay, hermano, que somos santos para Dios en toda nuestra forma de ser, de vivir. Mire, escuche bien. Eso de uno debe merecer la bendición de Dios, eso es falso, mi hermano. Muchos religiosos creen que la justicia depende de su comportamiento. Pero cuando pecan o se portan mal, creen que Dios se aleja
y que su posición ante Dios cambia. Eso es falso. Esta mentalidad religiosa, escuche bien, es muy peligrosa porque aunque mencionan a Jesús, están completamente basadas en la ley y no en la gracia. Ese tipo de mentalidades, de portarme bien, de caminar bonito como un muñequito, ¿ves? Ese tipo de cosas están basadas, aunque mencionan a Jesús, no están basados en la gracia, sino en la ley. Y la Biblia dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y Gálatas 3:10 lo dice más fuerte. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuche bien, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si en la ley te dice que no podías, qué sé yo, hacer tal o cual cosa y la traes ahora a la gracia, bueno, cúmplelas todas porque si no te haces un maldito. ¿Ah? Por la palabra, lo dice claramente. ¿Estamos claros? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, hay unos creyentes que tienen muchas normas, doctrinas religiosas que están basadas en la ley y no en la gracia. ¿Estamos claros? Entonces, esto es un gran error. La Biblia enseña que la justicia es un regalo que no se puede ganar, que no se puede comprar, que no se puede mantener por mérito. La justicia solo se puede recibir. Escuche bien, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Lo que reciben, eso se recibe, escuche bien, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia se recibe. La justicia no se puede ganar. Hagas lo que hagas. Trata de ser justo. No vas a poder comprar ni ganarte la justicia. La justicia solo se recibe por gracia. Y esto es un don. La palabra don significa regalo. ¿Ok? Entonces la justicia se recibe, es un regalo que tú recibes de parte de Dios. Y gracia significa favor inmerecido. Es un regalo que tú recibes de parte de Dios que no te merecías. Así que tú no eres justo porque actúas bien. Tú actúas bien porque ya tú eres justo. Y ese es el fundamento de la nueva vida en Cristo. ¿Ok? La santidad. La santidad como fruto del Espíritu, no como apariencia. ¿Ok? Que es lo que te estoy diciendo. Hermano, pero yo ando así. Si tú andas como andas, pero es un fruto. Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Ok? Si es por fruto del Espíritu. Yo no tomo aguardiente, pero es porque, por apariencia, porque asco me da, mentira, no tomo porque es un fruto del Espíritu, pero a mí eso me gustaba bastante. ¿Cómo cambié? No sé, yo no puse de mi fuerza. Hermano, yo puse fuerza de mi voluntad. Mentira. Jesucristo me clavó en la cruz y mató a ese viejo hombre y ya fui muerto al pecado y ahora eso no me interesa. Pregúntame si me interesa una cerveza, un ron, whisky. Nada. No, que una etiqueta negra, que un swing, no me interesa nada. Que cuesta caro, no me importa lo que cueste. Ya no. O sea, pero eso no es por apariencia. Ve que después estoy temblando y sudando cuando veo una polar. Ay, con ese calor que está haciendo. No, sino que no me interesa. Pero esa es la verdadera santidad, que viene como fruto por el Espíritu Santo, no como apariencia para tratar de fingir, de engañar. Religiosos que critican a los demás, pero por dentro se están muriendo de las ganas de hacer de lo que está haciendo el mundano. ¿Por qué? Porque todavía no han sido procesados. Entonces finge. Vive tu vida, órale a Dios. Dale gracias. Ya tú sabes claramente que ya tú fuiste crucificado juntamente con Cristo, ya fuiste sepultado y ya tú fuiste resucitado. Así que tú no eres justo porque actúas bien. Tú actúas bien por fruto del Espíritu, porque ya eres justificado delante de Dios. Entonces, si tú piensas que tú eres justo solo cuando te portas bien, entonces tu justicia está basada en ti mismo. Pero la justicia bíblica no tiene como centro tus obras, sino la obra de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es por eso que cuando tú fallas, tu justicia no desaparece, porque no depende de ti, depende de Cristo. ¿Estamos claros? Ojo con esto. Esto no significa que tus acciones no importan. Claro que sí importan, pero no determinan
tu posición delante de Dios. Mientras creas que Dios te acepta solo cuando eres bueno, vas a vivir bajo presión, intentando producir frutos sin haber echado raíz en la verdad. ¿Estamos claros ahí? Así que tu justicia no es el resultado de tus decisiones, sino de su gracia, de la gracia de Dios. Romanos 3:10 dice que justo no hay ni uno. Ninguno es justo, solamente Cristo. Romanos 3:26 dice que Él es el único justo y el único que justifica. Así que, mis amados hermanos, debemos aprender entonces a tener paz y a saber que ya estamos muertos al pecado. El pecado te va a susurrar en la mente, sobre todo los varones como ustedes, mis amados hermanos, cuando ven mujeres bonitas, ¿tú crees que ella no habla a la mente? Washington, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer usted? Saber que usted no va a obedecer. Ella te va a hablar siempre, mientras estemos en este cuerpo, te va a hablar. Pero eres tú el que estás muerto. ¿Muerto a quién? A la carne y al pecado. No le obedezca, porque si le obedece, tú eres esclavo de él que le obedece. Sea a la carne para muerte o al espíritu para justicia y vida. Lo dice la Escritura. Así que la carne siempre va a estar ahí. Mire, el mundo sigue siendo mundo. Cuando ustedes eran jóvenes, muchos de los que han estado en el centro de rehabilitación, como mi hermano que estuvo conmigo en el centro de rehabilitación, hace más de 20 años, para conseguir drogas tenías que caminar por un cerro a medianoche arriesgándote. ¿Dónde están vendiendo? ¿Quién tiene? Si está bueno, si está mala, ¿cierto? Ahora las cosas han cambiado, ahora es más fácil, ahora tienen hasta WhatsApp y tienen delivery, no tienes que caminar para ningún lado, según lo que he escuchado de los muchachos que andan todavía en eso. Entonces el mundo no cambia, el mundo se mejora, se ha perfeccionado, pero usted y yo hemos muerto al pecado y un muerto no obedece. Nosotros no le podemos obedecer al pecado ni a la carne porque somos muertos juntamente con Cristo en la cruz del Calvario y juntamente con Cristo somos vivificados, pero vivimos ahora en el Espíritu. Así que ya morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Dios le bendiga desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, Iglesia Oasis de Bendición, su hermano y amigo, servidor de Jesucristo, Miguel López.